Hola, buenas noches. Hoy quiero pasar a saludarte. Quiero dar los agradecimientos por todas las personas que se dieron cuenta que estábamos un poco delicados de salud. Mi madre y yo y estuvieron ahí apoyándonos en oración. Gracias por ese amor, gracias por el apoyo en oración. Estamos y continuamos y declaramos que vamos en un proceso de sanidad y en el nombre de Jesús estamos en victoria. Hoy tenemos un tema bien interesante que queremos tratar, que es Primera de Corintios. Esta es una epístola maravillosa del apóstol Pablo, que yo sé que le va a llegar mucho a su corazón. Tratamos de siempre dar una explicación de Primera de Corintios, de tal forma que usted, a medida que vaya a ir leyendo, pueda degustarse, pueda llegar a profundidades. Recuerde que la Biblia tiene muchísimas capas, entonces muy seguramente varias citas, varios versículos que hoy vamos a hablar, usted los ha leído, ha tenido oportunidad de compartirlos o en la iglesia o los ha leído, pero hoy queremos hacer un estudio general de Primera de Corintios, incluyendo todos sus capítulos con las citas más importantes y dando una breve explicación capítulo por capítulo, como nos gusta escudriñar la escritura a profundidad. Primera de Corintios es una carta maravillosa del apóstol Pablo. ¿De qué nos habla Primera de Corintios? Dice que él nos ha llamado a autoridad. Dios nos ha llamado a usted y a mí a que tengamos autoridad. También nos habla del matrimonio. Esta es una carta que da muchas enseñanzas. Entonces, si usted es casado, ya está casado, o está pensando en pasar de soltería a matrimonio, adquirir un compromiso, es muy importante que usted saque este tiempo antes de que usted se case para hacer una lectura a Primera de Corintios, porque va a ser un tiempo de bendición maravilloso. También nos habla que Corintios era una iglesia que económicamente era muy próspera, pero a pesar de que era una de las iglesias más prósperas, no era de las iglesias que más apoyara. Por ejemplo, la Filipense era una iglesia que era muy perseguida, y la iglesia de Filipenses fue una de las iglesias que más ayudó y que más aportó al ministerio de Pablo. También vemos que en la época de Pablo, ¿quién era Corintios? Era la capital de la provincia romana de Acaya, que comprendía la mayor parte de la antigua Grecia al sur. Entonces era un centro de comercio. Al ser centro de comercio había dinero, había dineros que se movían, traía personas de muchas partes del imperio. También se hacían muchos negocios, era un sitio muy comercial. Entonces, esto hacía que, como había tanto dinero, y no solamente eso, sino que había muchas religiones, había mucha idolatría, y era una región muy diversa, y se apreciaba mucho la adoración a ídolos, a muchísimos ídolos. Había muchos templos de adoración y santuarios en toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia de Corintios? Vamos a empezar a estudiar. Ya estudiamos Romanos, vamos a estudiar Corintios, vamos cada martes a estudiar una epístola diferente y vamos a estudiar la profundidad. ¿Qué tenía la iglesia de Corintios? Tenía muchísimos problemas. Corintios tenía una reputación extremadamente mala porque se movía mucho el tema de inmoralidades. También se practicaba la prostitución a rituales en el templo de Afrodita. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y él quiere apoyarlos, quiere resolver los problemas, quiere venirles a decir, miren, todas esas creencias, toda esa idolatría, todo ese pasado de inmoralidad, de idolatría, de amor al dinero, tiene que irse. En el momento en que tú recibes a Jesucristo, tu vida tiene que ser transformada, y esas creencias y esas prácticas que tenías tan arraigadas de muchos años se van. Entonces contiene muchos consejos y enseñanzas a los miembros de la iglesia. Tal vez esta carta es una de las que incluye mayor cantidad de consejos del apóstol Pablo. En 1 Corintios del capítulo 1 al 11 vas a encontrar que Pablo habla de las divisiones, porque muchos estaban en ese momento, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y él les llega y les llama la atención, amonesta a los miembros de la inmoralidad sexual. Mire,
una de las iglesias, si usted me pregunta personalmente, que tenía mayor cantidad de conflictos y conflictos muy graves, era la Primera de Corintios. Era una iglesia que necesitaba disciplina, corrección, porque estaba la iglesia, perdónenme la expresión, corrompida, se había dañado a un punto en que había que ponerle freno, estaba sin control las situaciones que estaban viviendo ahí. Y se amonesta a la importancia de romper con la inmoralidad sexual. Se responden muchas preguntas que hoy vamos a analizar muy brevemente acerca del matrimonio. Habla también del servicio ministerial. En el capítulo 12 al 14 de Corintios, Pablo enseña la importancia de los dones del Espíritu Santo. Le recuerda a las personas de Corintio la importancia de hacer lo correcto con lo que Dios te ha dado. Recordemos que los dones es lo que Dios entrega para el servicio, no para valerme para mí, sino para el servicio en el cuerpo de Cristo. También nos habla en el capítulo 15 al 16. Pablo testifica de nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado, y empieza a dar toda una explicación qué pasa cuando morimos. Entonces, esta es una carta extensa y la vamos a tratar de trabajar. Tenemos aproximadamente unos 30 minutos, porque ese es el tiempo que siempre sacamos, y voy a correr un poquito. Si tú quieres, luego tomas apuntes o señalas las partes más importantes. Fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 56 después de Cristo. Él funda esta iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Y él empieza a tener contacto, porque el apóstol Pablo fundaba una iglesia, pero siempre estaba en contacto con las personas que formaban parte de la iglesia. Y entonces él está muy preocupado por todos los problemas que se presentan. El primero, gravísimo, había temas de división interna entre los hermanos. Había disputas, había pleitos, había juicios, había altercados, no había paz, no había armonía. Segundo, unas conductas sexuales terribles, que ya lo vamos a estudiar. Tal vez cuando veamos este capítulo usted se va a quedar con lo que dice la escritura, del nivel de descomposición que había en esa área, en esta iglesia. Tercero, habla de los desórdenes cuando se hacían las celebraciones, cuando ellos se reunían a hacer lo que conocemos como el servicio del culto. Eso era una locura, todo el mundo hacía lo que quería. Cuarto, y también muy grave, habla de la importancia de los dones del Espíritu Santo, pero que los dones no son más que el amor, porque tú puedes tener cantidad de dones del Espíritu Santo, pero si en tu corazón no hay amor, tú no tienes nada. Y eso es lo que enfatiza él. Y también nos habla qué pasa, la vida después de la muerte. Pablo está muy interesado en tratar la vida integral de los creyentes, porque era importante entender que no podían seguir presentándose todas estas situaciones tan difíciles y todos estos casos tan complicados. No teníamos un solo conflicto, teníamos aproximadamente 5 problemas en una sola iglesia, y todos eran muy delicados. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 1 encontramos a Chloe. Andreita, un gran abrazo, saludes a Pereira. Sandrita Gil, un abrazo para Andalucía Valle. Don Jairo Hugo, un gran abrazo para Pasto. Amandita, un gran abracito para Popayán. Leonor desde Bogotá. También ahí está José desde Bogotá. Gracias por estar aquí. Entonces, capítulo 1, vamos a arrancar. Capítulo 1 de Corintios. Todo lo que vamos a hablar hoy es de Primera de Corintios, una iglesia que tenía muchísimos problemas. Y está hablando, Chloe era una de las líderes de la iglesia, y Chloe estaba muy preocupada. Y Chloe le habla con Pablo, le escribe a Pablo, el apóstol Pablo, y dice: mira, esto está patas arriba, esto está terrible. Entonces muchos decían: es que yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolo, otros de Cefas. ¿Y sabe qué les dice en el primer capítulo que les escribe la cartica? Y les dice el apóstol Pablo, le dice: perdóneme, ¿es que usted fue crucificado por Pablo, por mí? ¿O usted fue bautizado en el nombre mío? No, todo es por Jesucristo. Entonces dale importancia, que no se pongan a pelear por quién fue la persona que te enseñó el evangelio, que no peleen. Y eso es algo que incluso en nuestros tiempos vemos, las personas se enfrentan por denominaciones, por religiones. Dios no te ha llamado a eso, y eso tiene que ser claro. También nos habla de la importancia
de que nos dice de que en el capítulo 1, en el versículo 30, dice un texto maravilloso, dice, mas Él está vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. Escúcheme bien lo que usted ha sido, sabiduría. Entonces esta noche te dice Sandra, tú eres una mujer sabia. Justificada, te dice Andrea, tú has sido justificada. Te dice Jairo Hugo de Amanda, tú eres santificado. Te dice Juan José, tú has sido redimido. Entonces vemos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, porque está escrito que en Él sea la gloria y glorifiquemos siempre al Señor. Entonces Él le dice en el primer capítulo, no quiero peleas, no quiero discusiones, quiero que ustedes se dediquen a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a evangelizar, a demostrar que tenemos la sabiduría por Cristo, hemos sido justificados por Él, hemos sido santificados y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y lo que ustedes están haciendo en la iglesia, se lo estoy parafraseando, mis queridos amigos, no está bien. Y eso es lo que arranca Pablo a jalar orejas y arranca el apóstol Pablo a decirles todo lo que tenía que decir. Capítulo 2, de manera maravillosa, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Dice, el hombre natural no percibe las cosas, o sea, usted con sus sentidos físicos, usted no puede percibir las cosas del Señor. Usted dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció? Dice el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que usted le habla a veces a las personas. Y las personas, perdónenme, están como cerradas a la banda, pero porque dice la palabra que la luz del evangelio no los ha alumbrado. Es como que la persona anduviera así, en tinieblas, así. Entonces tú le hablas de Jesucristo, tú le hablas del Espíritu Santo, tú le hablas de la salvación, le hablas del perdón de los pecados y la gente está, la vida loca, porque es que las personas tienen que tener no una religiosidad, sino un encuentro personal con Jesucristo. Una cosa es que yo te hable, no sé, de pronto de ir a San Andrés, y otra cosa es que usted se monte en un avión y vaya a San Andrés. Son dos experiencias completamente diferentes. Y nos pasa, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, como dice Job. Entonces, ¿qué es importante? Que las personas hablemos del Señor. Y lo primero que debemos de hablar del Señor es con amor. Hablar del amor, del perdón, del perdón de los pecados, de todo lo que he hecho, darle el testimonio de tu vida. Muchas veces me decían las personas, oye, ¿cuál es el versículo más importante de la escritura? Todos son valiosos, todos son importantes, pero muchas veces, más que sacarle 50 o 100 versiones de Biblia o versículos bíblicos que es importante, lo primero, muchas veces la persona se va a acordar de lo que tú le digas que Dios hizo en tu vida. El testimonio. Cuando ya la persona dice, oye, quiero saber más, ya poco a poco se le empieza a enseñar la escritura. Y esto es bien importante, entender que la salvación es igual a la gracia. ¿Y qué es la gracia? Acuérdense, esta es la mano de Dios, disponible siempre. Y esta es la fe, cuando yo creo y me agarro de Él. Entonces, la salvación está unida con la gracia. ¿Pero qué debo hacer? Yo debo, no con mis sentidos físicos, sino espirituales, buscar su presencia y entender que he vivido mi vida de manera equivocada y que no puedo seguir, porque esos son caminos, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. También nos habla en el capítulo 3, colaboradores de Dios. Miren, él explica, no hay otro fundamento que no sea Jesucristo. El fundamento, él es la roca. Todo lo que existe, lo visible y lo invisible, es por él, porque él es el verbo. Porque Él es el que hizo absolutamente todo, salvó la humanidad completa. Por Él podemos pasar y conversar con el Padre, porque cuando Él muere se rompe el velo y tenemos posibilidad, acceso hacia el Padre. Y dice que si nosotros permanecemos en la obra, alguno que sobreedificó recibirá recompensa. ¿En quién tiene que estar tu mirada? En Jesucristo. ¿En qué debes caminar? En las pisadas de Jesucristo.
¿Qué debes leer? La escritura, porque es la carta. Acuérdese que yo le dije una definición hermosa que hace mucho tiempo alguien me la dijo, no era teólogo, no era simplemente una anciana maravillosa de la iglesia, y me dijo, la Biblia son las cartas de amor. O sea que si tú no lees la Biblia, tú nunca te has sentido amado y tú nunca has conocido el amor del Señor. Cada vez que tú lees la escritura te enamoras más y más del Dios que tenemos. También nos habla de la importancia de entender tus pensamientos se vuelven primero una acción. Después de 21 días aproximadamente, esa acción se vuelve un hábito. Y después de 21 días se vuelve una fortaleza en todo lo que tú hagas en tu vida. Entonces, que esa acción sea orar, buscar la presencia del Señor, leer la escritura, ayunar, orar por los perdidos, háblale a otros del Señor. Cuando tú tengas eso tan formado en tu corazón, ya es algo que forma parte de ti, como el respirar. Tú no dices 1, 2, 3 respirando, 1, 2, 3 respirando. No, tú respiras. Eso tiene que ser tu vida como hija o como hijo de Jesucristo, como hijos del Rey. Es natural que todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo transparente sea lo que tú hagas, que tu vida sea la misma cuando cierran la puerta, la misma en la oficina, en la casa, con los hijos. Tú no eres el transformer, tú eres el mismo, hoy, mañana y siempre, con equivocaciones, con procesos, pero ahí estamos, avanzando para darle la honra y la gloria al Señor. Capítulo 4, ministerio de los apóstoles. Mire, el apóstol Pablo le dice, dice así, no escribo esto para avergonzaros. Él sabía todo lo que estaba pasando en la iglesia, sino para amonestarnos. ¿Qué es la palabra amonestar? La palabra amonestar quiere decir reprender, prevenir, advertir, aconsejar o corregir, como hijos míos amados. Pablo es un padre espiritual de esta iglesia y es su responsabilidad. No solamente es ir y haber formado la iglesia, él siempre estaba orando, clamando, mandaba a Timoteo, a Tito, su trabajo de equipo, muchas veces él pasaba y él siempre estaba pendiente. Y él dice que él es un padre espiritual, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Esto lo dice en el versículo 15 del capítulo 4. Por tanto ruego que me imitéis. O sea, ¿qué es importante? Seguir los buenos ejemplos. ¿Qué es importante? La mirada siempre en Jesucristo. No ponga su mirada en las personas. No le estoy diciendo que no ame a las personas, pero cuando ese esposo se equivoca, usted se le cae la estantería. Cuando su esperanza está en un hijo y ese hijo ni vuelve a aparecer, ni llama, ni pregunta, mamá, ¿usted comió o no comió? Usted, ¡fua! Su esperanza está en ese trabajo y el día menos pensado ya no está ese trabajo con el cual trabajaste 15, 20 años y tú piensas que ya eres parte activa y un día te dijeron, adiós baby, chao. Entonces su mirada no tiene que estar en las cosas ni en las personas, en Jesucristo. Por eso usted se va a evitar tantas lágrimas, tantas frustraciones y tantas tristezas y decepciones. Porque si su mirada está en Jesucristo, usted va a poder mirar a los otros con ojos, con sus ojitos, con estos ojitos, pero a través de Jesucristo. Entonces cuando las personas se equivoquen, tengan una falla o tengas alguna diferencia, tú la vas a mirar con amor. No vas a ir a espelucarla a la persona, ni le vas a gritar, ni la vas a ofender, porque tu mirada no está en las personas, sino en Cristo. También nos habla en el capítulo 4 y les dice en el versículo 17, por eso os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y el siervo fiel, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en las iglesias. O sea, le dice, lo que ustedes recibieron, lo he formado en todas las iglesias. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y mire lo que dice el versículo 21. Pablo estaba despelucado, perdóneme, muy decente, muy prudente, pero empezó a exigir y dice, ¿qué queréis? Le dice a Corintios, iré a vosotros con vara, escúchame bien, o con amor y espíritu de mansedumbre. O sea, el apóstol Pablo tenía la autoridad moral
y espiritual para imponer disciplina. Él no podía seguir permitiendo que la iglesia estuviera como estaba y haciendo lo que quisiera. Capítulo 5, y aquí empezamos a ver los problemas, los problemonones que había en esta iglesia. Capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado. Dice en el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni siquiera esos niveles se veía afuera en el mundo, pero se estaba viendo en la propia iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces había un joven que se estaba acostando con su propia, no madre, sino madrastra. Y eso es claro, desde Levíticos 8, de Levíticos 18, del 8 al 18, si usted quiere leerlo, usted va a encontrar qué no se debe hacer. Y así usted no haya leído Levítico, eso es de sentido de recibir al Señor, que cómo te vas a acostar con tu madrastra. Y los coge el apóstol Pablo, dice, este personaje hay que excluirlo de la comunidad. Al culpable que tiene esta persona está trayendo un nivel de contaminación porque no quiere cambiar su proceder y sabe que está mal lo que está haciendo. ¿Y qué tiene por objeto? Hay que conservar la santidad de la iglesia. Por eso Pablo en otras cartas vamos a ver que cuando hay alguien que sigue en su caminar torcido y no quiere, dice, llama a 2 testigos, habla con él, llama a los ancianos. Y después de todo esto la persona quiere seguir en su pecado, debe ser expulsada de la iglesia, no por comentarios sino por hechos reales discutidos con los ancianos y con los testigos de la iglesia. Pablo es claro. Capítulo 6, los litigios delante de los incrédulos. Mire, ahí nos está hablando de que ellos estaban peleando, discutiendo entre ellos. Dice, para avergonzarlos los digo, pues no hay entre vosotros sabio. Mire lo que le dice el apóstol Pablo, ni aún uno, wow, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y eso ante los incrédulos. El Señor dice, mire, la iglesia no es para pelear. La iglesia es para perdón, para conciliación, para prepararnos, para evangelizar, para hacer buenas obras, para dar un buen testimonio. Pero imagínense una iglesia donde están agarrados de los pelos unos con otros, peleando, enjuiciando, criticando, y la gente afuera decía, no, pues si esa es la iglesia, yo no quiero ir allá. ¿Le parece a los tiempos de ahora? Claro que sí. Dice, la iglesia de Corintios era el mundo, estaba llena de pecado y se había introducido a un gran nivel, dando un mal ejemplo. Y ellos tenían que vivir en armonía y en paz y resolver sus problemas y sus conflictos, no generar más y más problemas. Entonces Pablo les llama la atención por su comportamiento, por su división, por su contienda. Capítulo 6, glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Mire, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es tan importante esta cita bíblica que el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar en el capítulo 10. Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Esto es supremamente importante entender, que usted tiene que llevar una vida en santidad. Lo que le decía, usted no son los Transformers. Y me va a decir, además de uno, los jóvenes no me van a entender qué es Transformers. Transformers eran unos muñequitos que van en la televisión, que eran unos robots, y después cuando tenían que hacer alguna misión de salvar a alguien, ¡fum!, se desarmaban, y se volvió un carro y arrancaba. Usted no es un Transformer, usted no es hijo de Dios, y después se desarma y se vuelve para la discoteca, para el fumar, para la fornicación, para unas amiguitas. No, usted es el mismo, hoy, mañana y siempre. Y eso es importante, que usted no cambie. ¿Sabe qué quiere decir la palabra íntegro? Algo que no está fragmentado. Y usted tiene que ser íntegro en todo momento y en todo lugar. También nos habla en el capítulo 17, huir de todo pecado, especialmente de los temas sexuales. ¿Por qué? Porque se cometen con el propio cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y un día el Señor a ti y a mí nos va a decir, ven acá, ¿tú qué hiciste? Ese cuerpito
es mío, es templo del Espíritu Santo. Entonces ahí no aplica, ay, como es mi cuerpo, me voy a quitar parte de las orejas, me voy a hacer una transformación, la lengua que ya ahorita se la cortan para que quede así, me voy a poner una bola aquí, algo aquí. De poderse se puede, pero un día Dios te va a decir y dice, ven, yo te hice una mujer, ¿por qué te transformaste en hombre? Y no es lo que diga la gente, es que estás hablando con el dueño, el que te hizo. Dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. Y cuando me formaste en el vientre de mi madre, o sea que este cuerpo es del Señor y es prestado, y tan es del Señor que el Señor tiene establecido el día que te formó como el día que te va a llamar a tu presencia. Si Él dice, Él va a vivir 15 años, 70, 80. Él es el dueño de cada bocanada de aire que tú y yo tomamos. Este cuerpo, todo le pertenece, todo lo que tú tienes es porque a Dios le ha placido. Y la gente dice, pero yo he trabajado, lo he hecho, sí, con el conocimiento, con la inteligencia, con las manos que Dios te dio, todo lo que tenemos. Y cuando nos vamos, no nos llevamos ni la ropita que tenemos puesta. Estamos de paso, andemos ligero de equipaje, no nos aferremos a un carro, una casa, una relación. Somos peregrinos y nuestra ciudadanía está en los cielos. Capítulo 7 habla de los problemas del matrimonio. Es importante entender que tanto el esposo como la esposa, ambos tienen unos deberes y unos derechos, y que Dios bendice los matrimonios. Y también dice claramente que los que están unidos en matrimonio, dice Pablo en el versículo 10, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Mire, esto es algo que lo dice la palabra, no lo digo yo, no lo dice el apóstol Pablo, lo dice Jesucristo. Él hizo a Adán y Eva. Él no le dijo, mire a ver si le funciona, y si no le funciona a Eva, fresco, yo la elimino y le traigo a Julanita y a Sutanita. No, el plan de Dios fue perfecto, el primer diseño de Dios fue perfecto. Adán y Eva en este momento se están permitiendo los recasamientos. Hay personas que llevan el 7º esposo. Yo no sé si usted recuerda a Liz Taylor, que creo que se casó incluso 2 veces con la misma persona y llegó a 10 esposos. Dios no te está llamando a esto. Dios no te llama a recasamiento. Dios te llama a tener un matrimonio en el cual tú, adulto, capacitado física, mental y emocionalmente, tomaste una decisión con Dios, no en emociones y no en yugo desigual, y decidiste compartir tu vida con una persona. Eso es claro. ¿Y qué pasa? Es importante entender que los matrimonios van a tener momentos de dificultad y de acople, pero para eso está, dice la palabra, cordón de 3 dobleces, no se romperá. El esposo, la esposa y Cristo. Y los matrimonios tienen muchísimas bendiciones. Hay momentos en que definitivamente ya no se puede. Ejemplo, cuando hay una persona que te golpea, cuando hay drogas, cuando hay alcoholismo, cuando hay un tema mental, porque incluso ya corre peligro no solamente tu vida, sino si tienes hijos, corre peligro la vida de tu familia. Son casos muy puntuales y el Señor dice, sepárate. Pero sigue orando por ese esposo para que se reconcilie y se arregle ese matrimonio. Pero si definitivamente no se puede, no está diciendo que vayas y te consigas a todo el barrio. Las personas están pensando que la palabra divorcio o separación quiere decir, estoy lista, mercado libre y vuelvo a transitar. No se trata de eso, y eso tenemos que ser claros. A la gente no le gusta que le digan esto. A la gente le dice, no, tranquila, si vas con Z, si no funciona vas con Y. Y eso, la gente quiere escuchar lo que sus oídos quieren, pero no se trata lo que yo te quiera decir, se trata lo que dijo Dios, el dueño del cartón. Capítulo 8, los sacrificados a los ídolos. Capítulo 9, nos habla de la corona incorruptible para los que corren la buena carrera, la de la vida, de servirle al Señor, de amarlo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Hasta que Él venga.
La vida en Cristo exige disciplina, compromiso para no ser descalificado. Los cristianos debemos, o los cristianos, más que los cristianos, porque Dios no vino a poner una religión, sino los hijos e hijas de Dios, porque me gusta definirlo así. Sin embargo, debemos esforzarnos para hacer siempre lo bueno y lo correcto, para ganar una corona que nunca va a desaparecer, que no se va a podrir. Él hace un ejemplo con los atletas. Acuérdese que en las épocas Grecia, Roma tenía grandes niveles, grandes estadios, grandes como unas olimpiadas, y ellos se preparan casi un año antes y muchos años más, incluso desde pequeños, para participar en un determinado deporte. Él dice, mire, si eso se abstiene de bebidas, de trasnochar, de vida sexual, de compromiso, de 8 o 10 horas de entrenamiento, y lo hace un atleta para una corona que no se va a poder llevar el día que se muera, ¿cuánto más lo hacemos nosotros para el Señor con una corona incorruptible? Capítulo 10 nos habla de la importancia que detrás de cada proceso de tu vida va a haber pruebas. Sí, ojo, siempre va a haber pruebas, pero siempre hay una salida a favor tuyo cuando tú clamas a Dios, cuando tú sabes que papi tienes. Papá es papá. Y dice, Él no es de confusión. Mira, cuando presentaron los grandes milagros con el pueblo de Israel, hace una similitud, cayó maná, codornices, cuando había un callejón sin salida, estaba al frente el mar Rojo y atrás el ejército egipcio, se abrió el mar. O sea, Dios puede hacer todo. Tercero, cuando llega la necesidad, cuando llegó la sed en el desierto, salió agua de la roca y la roca es Cristo. Entonces no importa la situación que tú estés viviendo, lo que sí tienes que saber es que siempre hay solución. El que clama a voz en cuello a Dios dice que Él nunca desecha un corazón que lo busca, que Él siempre quiere tener una relación contigo. Capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Cristo está en el Padre, el creyente está en Cristo y Cristo en el creyente. O sea que estamos unidos. Usted podrá decir mi ex esposa, pero usted no puede decir mi ex papá, ni mi ex madre, ni mi ex hijo. Por siempre, ese es un lazo que nunca se va a romper. Y es importante que siempre lo sepas. Capítulo 12, de manera maravillosa nos habla de los dones. ¿Qué son los dones? Son las capacidades, las aptitudes concedidas por el Espíritu Santo para el creyente. Pero ese creyente no es para que se quede mío, mi don. No, es para que apoyemos, para que ayudemos, para que estemos dispuestos a servir a otros. Habla de los milagros, discernimiento de espíritus, habla del servicio de la ayuda, el servicio en la parte administrativa, habla de la fe, del conocimiento, del servicio, de la sabiduría, de la enseñanza. Podemos apoyar de muchas formas y ayudar a muchos de muchas maneras en el cuerpo de Cristo. Capítulo 13, maravilloso para ir terminando, la preeminencia del amor. Mire, el Señor dice, usted puede ser lo más de lo más. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías sí acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero ¿qué es lo que nunca se va a acabar? El amor. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el más importante es el mayor de todos ellos es el amor. ¿Y sabe por qué es el más importante? Porque el amor es el legado de Dios, porque Dios es amor. Y al ser usted hija o hijo del Rey, usted lleva amor en su corazón. Amor primero para el Señor, segundo para amarse a sí misma y tercero para poder amar a otros. Capítulo 14. La iglesia tenía un desorden en Corintios. El desorden que había en el servicio no era de buen testimonio. La unidad debe caracterizar a la iglesia y no sirve para la edificación ni para la evangelización de los creyentes. Eso da no solamente una mala impresión, sino que Dios no es Dios de confusión. Dios nos ha llamado a paz, pero también nos ha llamado a orden, pero también nos ha llamado a armonía. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? Primero, recibamos sus instrucciones, seamos de orden. Segundo,
Por eso podemos edificar a otros. Somos edificados para edificar a otros. Y tercero, nos ha llamado a paz y evangelización. Dice en el versículo 40 del capítulo 14, pero hágase todo, no algunas cosas, no de vez en cuando, todo decentemente y con orden. Y cuanto más en la casa del Señor. Y si eso es en la casa del Señor, cuanto más en nuestras vidas, cuanto más en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Todo lo que hagamos, hagámoslo decentemente y con orden. Capítulo 15, la resurrección de los muertos. Aquí hay un tema bien importante. La resurrección de Cristo es parte integral de su obra redentora, en la cual hay perdón para nosotros de los pecados. Pero ¿qué pasaba? Corintios era una iglesia que estaba en Grecia y tenía muchos conflictos porque ellos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección del cuerpo. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a Corintios, ellos dicen, esto como que no es. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a explicarles, porque es muy importante la enseñanza. Dice en el versículo 21 del capítulo 15, por cuanto la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto me encanta, me fascina. En un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire qué hermosa explicación que da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no imponía, enseñaba, explicaba la palabra, y eso es algo que es importante hacerlo. Se enseña a todos que resucitarán, afirma la verdad de la resurrección futura, explica que los cuerpos resucitados es una bendición y una victoria. Y esa victoria es en Jesucristo, porque ya la muerte, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo. También dice la palabra en Apocalipsis, y me fascina, que Él enjuagará tus lágrimas. Esto es hermoso. Mire, el que conoce al Señor, yo no le voy a decir que su vida va a ser 5, perfección, porque va a haber subidas y bajadas. Pero hay algo que yo sí le puedo decir, que el que tiene a Cristo tiene a todo. Si usted tiene plata, pero no tiene a Cristo, la plata se le acaba. Tiene belleza, juventud, eso se va a acabar. Pero si usted tiene a Cristo, o sea, quédese con el dador de la bendición. No se quede con las bendiciones, con las añadiduras. Y eso es fundamental que usted lo tenga claro. ¿Usted qué le sirve el pescado si usted no sabe pescar? Porque nunca estuvo con el que enseñaba a pescar. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pedro? Que ya no será más pescador allá, sino pescador de hombres. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado. Capítulo 16, y voy cerrando. La ofrenda para los santos. Mire, el apóstol Pablo piensa en todo. Organiza una colecta para los santos pobres de Jerusalén. Y eso es importante, que como iglesia nos apoyemos, porque hoy tu dificultad puede ser la dificultad más adelante. Tenemos que estar como cuerpo de Cristo orando, clamando por los perdidos, y si es necesario, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar la iglesia y apoyar las necesidades de otros. Eso es una bendición. Una conclusión maravillosa. ¿Quién era la iglesia de Corintios? Una iglesia que tenía muchos problemas. Y eran problemas complicados: la falta de unidad, la falta de enseñanza, la inmoralidad sexual, las discusiones, divisiones. Había muchísimos problemas. Pero ¿sabe qué me encanta de 1 Corintios? Que el apóstol Pablo tiene una sabiduría. Y como apóstol está llamando a la iglesia a imponer con amor disciplina y a decir: si éste está acostándose con su madrastra y no quiere cambiar, se tiene que ir. Cuando se hable, los esposos tienen que respetarse.
habla de las necesidades, que había que hacer unos cambios, que manda a Timoteo, que había que hacer una colecta. O sea, el apóstol Pablo en esa carta, en esos 16 capítulos, habla a Corintios, pero les habla con un amor. Pero a la vez que les habla con amor, les habla con disciplina y les habla de las cosas que definitivamente no se pueden permitir en la iglesia, porque está trayendo no bendición, sino destrucción, y que Dios nos ha llamado a grandes victorias. Este era nuestro libro, maravilloso, Epístola de Pablo, Primera de Corintios. Dios nos ha llamado a la autoridad, nos ha llamado al orden, y maravilloso para los matrimonios. Primera de Corintios es un libro, una epístola que no puede faltar en tu vida. Yo bendigo tu vida, gracias por estar aquí conectados. Anduvimos así, pero es que son 16 capítulos y la idea es que usted sepa el contexto geográfico, histórico, las citas bíblicas, y de cada capítulo una cita que cuando usted se siente a leer, usted pueda degustarse, usted pueda sacarle un gran provecho a la escritura. Y eso es lo que queremos. Recuerde que tenemos nuestra página web www.pastorangela.galeano. Ahí usted va a encontrar los diferentes personajes bíblicos, los diferentes libros desde Génesis en este momento hasta Primera de Corintios. Los va a encontrar 30 minutos la explicación. Gracias por estar aquí. Por favor, comparta a muchos la enseñanza. La estamos por YouTube. Por YouTube es muy fácil compartirla porque es una bendición. Muchos no tienen Instagram y no pueden verla, pero por YouTube sí podemos compartirlo. Gracias por estar aquí. Un gran abrazo, bendiciones, y tenemos un tema maravilloso para el jueves. Iniciamos con la serie de las familias y vamos a hablar de una familia que tuvo muchos problemas. Después de una gran bendición, tuvo muchos problemas, incluso tuvo una gran maldición. Y vamos a estudiarlo en Génesis del 6 al 9. Te espero. Buenas noches. Adiós. Gracias.